Sarita había nacido en Costa Rica en 1934, la primera hija de León y Dora Givenstein, una joven pareja de judíos polacos recién llegados al país en busca de mejores oportunidades que la desgastada Europa. Así inicia el libro de Janina Robinsky, Una montaña de acerrín, testimonio de una sobreviviente. Janina es hija del también escritor y dramaturgo Samuel Robinsky y de Sarita Givenstein. El libro es un testimonial de una niña costarricense, Sarita, atrapada inicialmente en el pavoroso gueto de Varsovia. Es la historia de una niña que, como Ana Frank, se acostumbró a vivir con hambre, frío y sobre todo miedo. La narración da cuenta de su casi imposible escape de vuelta hacia Costa Rica, sorteando muchos lugares de Polonia y Europa, país y continente convertidos en un gigantesco campo de concentración por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Janina estudió primero química, pero después se dedicó a la literatura, lo cual es natural por herencia de su padre, Samuel Robinsky, que todos lo conocemos muy bien. Y Samuel, desde el principio que supo lo que había pasado su esposa cuando era niña, él siempre le había insistido que por qué no se escribía sobre eso. Pero pasó el tiempo y ahora resultó que logró Janina que su mamá le relatara todo ese proceso terrible que le tocó vivir de niña, y entonces ella lo presentó en este libro, que yo encuentro que es una enseñanza estupenda. Siempre pensé que sería mi padre, el escritor, el eterno enamorado, quien escribiría esta historia. Pero él se fue inesperadamente y nos dejó a sus hijos y nietos la tarea de recordar. Por eso empecé a preguntarle a mi madre sobre esa infancia de la que no le gustaba hablar, y aceptó contarme sus recuerdos, que he recogido y registro aquí con la esperanza de que hagan honor tanto a la niña valiente que sobrevivió a la guerra, como al escritor que la amó hasta su último suspiro. El hecho de que mi mamá haya pasado estos tiempos tan terribles siempre nos trotó en la mente que había que hacer algo y que había que compartirlo, porque es importante que no se olviden estas experiencias. Pero yo no me sentía como la persona más indicada para esto, porque soy hija de Samuel Robinsky. Mi padre, el amor de ellos, de mi papá y mi mamá, es algo que para nosotros siempre ha sido ejemplar. Entonces, por mi mente no pasaba que otra persona que mi papá fuera a escribir esa historia. Él siempre me decía que él quería que fuera yo, pero yo no le di pelota, porque yo pensaba más bien que debía haber sido él. Cuando él murió, que murió muy repentinamente, me quedé con la sensación de que se lo debía. Entonces, en cierto modo, es cumplir una promesa. Y mi mamá, que siempre ha sido muy reservada en relación con este asunto, también sintió que era algo que él tanto quería ver, que nos decidimos a hacerlo. Yo sabía que no era muy agradable para ella, pues, contar estas historias. Entonces lo fuimos haciendo muy poco a poco. Nos sentábamos, conversábamos, yo grababa las conversaciones, después las pasaba, las escribía, se las traía para que las viera. Y poco a poco pues fuimos escribiendo el testimonio. Entre los amigos polacos católicos de Regina había un joven valiente que se llamaba Antoś. Con él coordinaron la salida de los niños. A la fábrica entraban y salían carretones que llevaban comida y materiales para el gueto. Antoś y sus amigos organizaron un sistema para sacar a los pequeños, llevando de paja uno de esos carretones y escondiendo a los niños entre la paja. La separación fue desgarradora. Una de las cosas excepcionales es esa, es que mi mamá es tica, y que entonces como ticos podemos relacionar con, sentirnos más cerca de lo que pasó, porque le pasó a uno de nosotros. Y creo que muy pocos ticos vivieron la experiencia de la guerra, y niños únicamente, hasta donde yo sé, únicamente mi mamá. Y como decís, creo que es un momento histórico que desgraciadamente
hace muy actual esta historia, porque hay un renacimiento espantoso del neonazismo, de la supremacía blanca, del racismo en general, y yo pienso que es importante recordar que son niños los que más sufren en las guerras, son ellos los que pierden a sus padres, a sus hermanos, que no tienen absolutamente ningún interés, ninguna razón para estar metidos en esos odios y en esas destrucciones, y sin embargo son los que más sufren. Sí, yo al principio de la guerra lo que yo recuerdo es el bombardeo. Es a partir de ahí, o sea, ya el año 39. De antes de la llegada nuestra, del nacimiento de mi hermana en el barco, porque mi mamá ya regresaba muy embarazada. De eso yo no lo recuerdo, estaba muy chiquita. Pero sí empieza ya muy claramente mi memoria a funcionar con el estallido de la guerra. O sea, yo de 5 años ya, porque era el año 39. Las bombas, como bombardeaban Varsovia, el silbido, aquí está todavía ese silbido, ¿verdad? Terrible. Y cómo se oían los derrumbes después, y nosotros corriendo por las escaleras para bajar al sótano, estar más protegidos. Vivíamos en un edificio. Luego pasa una temporada donde ya pues, Polonia es totalmente tomada por el ejército alemán, y al tiempo empieza ya a ejecutarse pues, el macabro proyecto de Hitler y su camarilla de asesinos, ¿verdad? De matar de una forma organizada, ¿verdad? Es como una fábrica. Como en toda guerra hay víctimas civiles, pero el caso de los judíos, gitanos y homosexuales y algunos minusválidos, pues es una muerte ya segura, organizada. Y ese es un caso único, el Holocausto. El juego del duende, de Annabel Madden. Un libro hermosamente ilustrado. Trata de los famosos duendes, criaturas mitológicas y folclóricas, seres bromistas cuya esencia es la tierra y que ya son parte de nuestro acervo cultural. Janina Robinsky escribe el libro a través de una serie extensa de conversaciones con su madre, y es a partir de esos diálogos que reconstruye las terribles experiencias vividas por ella. En el texto, la autora demuestra sencillez y claridad para narrar una pesadilla. El resultado es un libro que, como este, se escribe para poder seguir viviendo. Qué terrible hablar de ese tema, porque cuando uno se imagina que un niño puede estar escondido y temeroso de que lo puedan descubrir, es algo terrible, sobre todo porque los padres de Sarita la daban a una familia para que la cuidaba. Esa familia se asustaba de pensar en lo que le podía pasar y entonces la devolvían y después iba a otra familia y así hasta que terminó en un lugar donde tuvieron que encerrarla debajo de una montaña de acerrín. De ahí el nombre que tiene esto. Si ustedes hablan con mi mamá van a notar que ella es habla muy claro. Entonces, por un lado era muy fácil, porque yo nada más le hacía preguntas como me estás haciendo vos a mí y ella me contaba grandes pedazos de la historia. En realidad hicimos como 6 o 7 entrevistas nada más. Al principio fueron como 3, porque en una primera etapa nos concentramos en lo que pasó en la guerra. Pero después de que lo empezamos a ver, dijimos, bueno, esto habría que pensar en publicarlo. Pero si lo publicamos, queremos realmente trabajar más la segunda parte, el regreso a Costa Rica y cómo esta niña recupera la vida y recupera una vida plena, una vida llena de
de aventuras, de intereses, de conocer gente extraordinaria, de viajar, de hacer amigos, y que eso, para mí, yo pienso, es como la mejor revancha que puede tener uno ante un enemigo, ¿verdad? Que te vea que no solo sobreviviste, sino que sos feliz, que tenés una vida plena, que lo lograste. Cuenta cómo escucharon los largos silbidos de las bombas antes de estallar y empezaron de inmediato a correr escaleras abajo, hacia el sótano del edificio. Sarita no puede olvidar el pavor que sentía al oír los silbidos que precedían a las explosiones cada vez más cercanas. Uno de los aportes centrales del libro de Janina Robinsky es afirmar el valor trascendental de la memoria histórica, en este caso, como la define Primo Levi, de la memoria de los ultrajes. Pero no se trata de recordar para sufrir, o lo contrario, olvidar para no sufrir. Se trata de recordar para saber y comprender los límites a que llega y puede llegar la humanidad. Se trata de recordar para fortalecer la conciencia crítica de la sociedad humana. Claro, al principio nosotros en el gueto, pues yo pasé muchas necesidades. No se conseguía nada, había un racionamiento de unas calorías mínimas al día, y entonces había un mercado negro, gente que arriesgaba su vida y se brincaba el muro por los desagües, las cloacas, ¿verdad? Y vivíamos hacinados totalmente en ese apartamento. Y yo recuerdo, pues yo parada en la ventana para ver algo del mundo exterior, ¿verdad? Porque no salíamos. Entonces veía unos cuadros tremendos, muertos de hambre, que los cubrían con periódicos en la acera de enfrente, o carretillos pasando, jalando los muertos y colgaban los brazos. Y yo veía, pues no recuerdo haber visto así como familiares cargando sus muertos, pero sí recuerdo los carretones que los recogían y los muertos a lo largo de la acera, ¿verdad? Eso sí tengo una memoria muy, muy clara de eso. En aquel apartamento sobrepoblado del gueto, Sarita pasó tiempos pavorosos. Las hermanitas no podían salir a la calle porque los nazis se paseaban por el barrio con perros disparando por diversión. Todo era miedo y muerte a su alrededor. Desde las ventanas veían el triste espectáculo de los mendigos que morían de hambre o frío. Se ha puesto como de moda hablar de la crónica y la gente le ha dado muchas interpretaciones diversas a un tipo de trabajo, un tipo de producción que es en verdad muy antiguo. O sea, la crónica se remonta a los inicios de la escritura, incluso de la oralidad. Porque la crónica no es más que, como su nombre lo indica, una narración, una historia, un cuento que se transmite a través del tiempo. O sea, es una cronografía. Y esas cronografías nos remontan a los inicios de la civilización. Podríamos decir, por ejemplo, que las primeras crónicas, las que uno puede recordar, pueden ser, por ejemplo, La Guerra de las Galias, de Julio César, que es una narración de las guerras de aquella época, o sea, es el siglo I o II antes de Cristo. Y aún muy poquito tiempo después aparecen las crónicas que yo considero que son las más indicadoras del género, que son los evangelios de la religión cristiana. O sea, Marcos, Mateo, Lucas y San Juan son los autores de las crónicas más relevantes del siglo II después de Cristo, siglo I, siglo II después de Cristo, en que se aplica el género en toda su extensión. Entonces, la crónica es un género muy recurrido, muy antiguo, y que se ha empleado de las maneras más diversas que se puede uno imaginar. Es decir, la crónica es el hombre que la haga. O sea, porque tiene mucho que ver con el estilo. ¿Y de qué se ocupa la crónica? Digamos, hay una frase de John Lennon, creo, por ahí, que dice:
Algo así como que la vida es eso que pasa mientras estamos ocupados en otra cosa. Bueno, más o menos la crónica es eso. Es la narración de lo que está aconteciendo, pero visto como desde adentro. O sea, como desde la profundidad. Porque implica la narración de lo que ocurre, de lo que acontece, más la subjetividad del individuo. Promoción de la salud. Guía para el trabajo intersectorial, con líderes y grupos organizados de la comunidad, de Gabriel Mejía. La promoción de la salud es un abordaje que redimensiona el reduccionismo que ve la salud como una condición en la que no existen enfermedades, un enfoque crucial para alcanzar calidad y equidad en la prestación de servicios de salud. Simon Wiesenthal advirtió hace mucho tiempo los peligros no solo de olvidar, sino de no creer en los testimonios de las víctimas. Aquello de, aunque lo contásemos, no nos creerían. Parecería que la situación política del mundo, en la actualidad intoxicada por los fascismos, nos induce por todas partes a recordar mal, que sería como recordar la versión de los opresores. Ya se acercaba, como empezaron a filtrarse ya noticias de que esos campos de concentración en realidad eran un exterminio, y se llevaron a mis papás y a mis tíos, y yo tenía 7 años, y yo quedé a cargo de mi hermana, mi prima y un primito. Y mi mamá me dijo, si no regresamos, usted es la mayor, cuídelos. Claro, el horror de eso, de que ellos no regresaran, pues fue espantoso. Y por otro lado, una cosa infantil, yo muy oronda, ¿verdad? Que yo era la encargada de cuidar, ¿verdad? Que yo tenía esa responsabilidad de la que me sentí muy orgullosa. Por dicha regresaron. Ahí mi prima y yo fuimos a dar a esa casa de Acerrín. Ellos en las noches nos sacaban al jardín que tenían, a mi prima y a mí, y alguien nos vio y delató de que... Y yo me di cuenta porque estaba en la cocina viéndola cocinar y vi que estaban señalando la casa y le dije. Entonces salimos en carrera para arriba y ahí fue donde nos escondió, abrió las tablas, nos acostó todo. Y una a la par de la otra, de panza, para que las tablas pudieran cerrar, y ella nos estaba echando encima el acerrín cuando ya aquellos estaban tocando la puerta. Entonces se bajó rapidísimo. Mientras tanto, a ella la seguían interrogando y mi prima, que tenía 5 años, se durmió. Y en el sueño se orinó. Entonces la mancha empezó a salir en el cielo raso. Entonces al fin descubrieron la escalerita y subieron al desván ese donde estábamos nosotros. Y entonces yo empecé a oír el sonido ese de las botas caminando, las tablas se movían porque era un piso que se podía levantar en diferentes lugares, no todo, pero casi en todas partes. Y ellos se fueron acercando, yo oía cómo corrían los muebles, y se fueron acercando y acercando y nos caminaron encima. Pero claro, no mucho porque de ahí venía la montaña de Acerrín. Se fue a otro lado a correr muebles, a quitar maderas, y en un lugar levantó las tablas y se asomó. Entonces se fueron y le dijeron que iban a volver al día siguiente y que iban a vigilar la casa y que iban a traer perros al día siguiente. Por un lado, nos pareció que era... bueno, que era bonito, la oportunidad de mostrar algunas fotos. Y cuando nos pusimos a buscar, encontramos fotos históricas, fotos excepcionales. Y entonces decidimos, pues, no poner 3 o 4 fotos, sino fotos que pudieran ir ilustrando cómo iba pasando el tiempo y las cosas y las personas. Y yo quiero decir una cosa que me parece muy importante. La edición, yo la considero una obra de arte
del editor gráfico, porque realmente fue pensado cada detalle, como el hecho de que toda la parte que sucede durante la guerra está en un papel como quemado, como oscuro, que es para dar un poco la impresión de que esa es una época oscura, mientras que en la parte moderna, después de regresar a Costa Rica, es mucho más natural, más blanco el papel. Y luego, pues utilizar las fotos, en vez de ponerlas todas juntas, utilizarlas como para ir señalando el paso del tiempo. Creo que fue muy atinado también. Y entonces pues quería reconocer el trabajo de Luis Daniel Alfaro, que fue el que hizo este diseño y supo aprovechar las fotos. Una montaña de acerrín es un desgarrador testimonio de una sobreviviente, un alegato que nos interpela, pero sobre todo un documento imprescindible para nuestra comprensión histórica y humana de uno de los eventos más sangrientos en la historia de la humanidad. Hay que aclarar una cosa. La editorial de la UNED se interesa por libros que estén bien escritos, no solamente cuyo contenido sea interesante. Este libro, cuando se presentó al Consejo, lo revisamos entre todos y consideramos que era un libro, primero, que estaba muy bien escrito y segundo, que valía la pena dar a conocer como testimonio de vida de una persona que de niña pasó todos los horrores del problema de los nazis y que ahora, a su edad madura, estaba dando al fin el testimonio de lo que le tocó vivir. Nos llevaron a una especie de plaza donde estaba concentrada toda la gente que habían evacuado de los edificios. Ahí nos iban distribuyendo en trenes que iban hacia el oeste. Cuando íbamos caminando hacia los andenes, un soldado alemán se me quedó viendo y me espetó con odio. Maldita judía. Yo no sé si Helka o alguien más lo habría oído, pero yo sí lo oí y me quedé helada. Yo nací en Costa Rica y amo este país por sobre todas las cosas. Y una de las razones por las que quiero tanto este país es por la forma en que acogió a mi mamá y a la familia de mi papá antes que eso. Cuando uno oye lo que pasaba en Europa y cuando uno se entera de la barbarie y del odio y de toda la forma espantosa en que se trataba no solo a los judíos, sino, por ejemplo, a los gitanos o a los enemigos políticos, llegar a este país y conocer la paz y conocer la capacidad de convivencia y de unión, yo creo que es muy importante. Y en el libro una de las cosas que quisimos es destacar eso, ¿verdad? Destacar que Costa Rica fue para nosotros un lugar de paz, de reconstrucción, y que lo es todavía, hasta hoy en día, ya, tal vez ya no solo para los judíos, sino para muchos otros grupos de personas que han tenido que venir aquí huyendo de diferentes peligros. Y pues a mí me alegra mucho que la UNED haya aceptado publicar este libro, porque pues sí tenía razón mi papá, ¿verdad? Esto es una historia que tenemos que conocer, que los ticos debemos conocer, porque nos trae hacia nosotros de una manera muy directa lo que pasaba en Europa en una época en que aquí vivíamos felices. Yo quedé contenta con cómo se logra el diálogo, y a la vez me sirvió para conocer mucho mejor a mi mamá y para acercarme mucho más a ella.